SER Podcast. En la mesa del análisis, Fernando Berlín, buenas noches. Buenas noches. María Eugenia Rodríguez Palop, ¿cómo estás? Muy bien. Y Víctor Vázquez, muy buenas noches, Víctor. Buenas noches. Vamos en directo a Washington, a la Casa Blanca, porque está allí reunido ahora mismo Trump con los jefes de las empresas energéticas, de las petroleras básicamente, no solo estadounidenses, también españolas. Por ejemplo, Repsol, está Johnny Maz allí, ha saludado a Trump, le ha dado un apretón de manos, están allí. Es curioso porque Trump ha intervenido, les ha pedido a las petroleras que inviertan hasta $100.000 millones en el sistema petrolero venezolano. Él dice, yo les doy garantías, yo no les voy a dar dinero para esa inversión, yo les doy garantías, voy a estar allí para garantizar que esta gente después le revierte esta inversión. Bueno, ha intervenido y ahora está contestando a preguntas de los periodistas Trump sobre temas que no tienen nada que ver con el sector petrolero. Están allí los capos de las petroleras pues escuchando cómo Trump se mete con uno, se mete con otro. Sara Canals, Washington, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Es así, ¿no, Sara? Sí, perdón, es así. A ver, más allá del entusiasmo que ha estado exhibiendo el presidente Trump sobre extraer petróleo en Venezuela, las empresas del sector buscan hoy básicamente estas garantías para invertir en el país, garantías de seguridad, legales, también financieras. Le preocupa al sector, por ejemplo, la posible inestabilidad política o la promesa de Trump de rebajar el precio del barril a $50, una cifra que beneficiaría al consumidor, pero que podría sacudir el mercado y frenar la producción de crudo en Estados Unidos. Trump ha destacado, por ejemplo, la ventaja de Estados Unidos frente a Rusia y a China y la buena relación que hay entre la Casa Blanca y el gobierno interino de Caracas. China and Russia would have been there if we didn't do this. And the other thing people ask about the second wave, I don't think it's going to be necessary. We have an armada, a giant armada like nobody's ever seen in that part of the world. And it's stationed off the coast. Subraya Donald Trump, por ejemplo, su decisión de evitar una segunda ola de ataques en Venezuela y la presencia militar estadounidense en el Caribe para garantizar estabilidad y protección. Lo cierto, Aymar, es que le hemos visto en su papel de businessman, más empresario, y en general les está prometiendo que su inversión será rentable. Y una de las empresas que están teniendo más protagonismo es Chevron, petrolera estadounidense que lleva ya más de 100 años en Venezuela. Es la única que ha continuado allí en estos últimos años y ha insistido en todas las oportunidades que hay para el sector en esta nueva etapa. Veremos en qué queda esto, porque no está nada claro que a las propias empresas petroleras les interese meter este pastizal que Trump les está pidiendo, por ahora pidiendo que metan en el sistema venezolano. Trump pide, Trump exige y puede exigir. Por cierto, Sara, que lleva un pin de su propia cara, Donald Trump. Sí, pues no me he fijado, la verdad. Iba escuchándolo por la radio y no he visto la imagen, pero no me sorprende. Por lo que sea, ¿no? Oye, Sara, con quien sí se va a reunir finalmente Trump la semana que viene es con María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, a la que humilló hace unos días diciendo que será muy maja pero que no tiene la capacidad de liderar Venezuela. Y finalmente la semana que viene sí se van a reunir en Washington. Pues sí, lo confirmó ayer en una entrevista en la Fox con su presentador y en su programa favorito. Él le preguntó por ella y por la posibilidad de que Corina Machado le ceda su Nobel de la Paz. Y esto es lo que contestó. Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her. And I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. Que ha escuchado que estará aquí en Washington la semana que viene en algún momento y que espera saludarla. Eso sí, no hay una invitación formal por parte de la Casa Blanca para recibirla en la residencia presidencial, aunque todo puede cambiar. Y acto seguido, pues Trump se limitó a enumerar los 8 conflictos que presume que ha evitado y con los que quiere recibir ese ansiado Nobel de la Paz. Acaba de decir Trump sobre María Corina Machado ahora mismo, hace unos segundos, dice... Tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Ella vendrá a saludar a nuestro país. En realidad, a mí. Pero ya saben, soy un representante del país, nada más. Ella vendrá la próxima semana. Es increíble esto. Pues en la línea de lo que comentaba ayer, ¿no? Que no es una invitación con todos los honores como hace con líderes, incluso como con Petro, ¿no? Que le espera recibir aquí en la Casa Blanca. En fin, veremos lo que ocurre y lo contaremos. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Mañana se cumple una semana de la operación de Trump, que terminó con Maduro por la fuerza camino a la cárcel en Nueva York. Y está contando ahora mismo el Washington Post que el Vaticano intentó mediar para que Maduro recibiera asilo en Rusia. Joan Gimelo, buenas noches. Buenas noches. Ese intento de mediación se produjo en una reunión el día de Nochebuena entre el cardenal Pietro Parolin, mano derecha del Papa, y el embajador de Estados Unidos en el Vaticano. En ese encuentro, el cardenal
pidió detalles sobre los planes de Trump en Venezuela y preguntó si la idea de Estados Unidos era atacar a narcotraficantes o lo que pretendía Trump era un cambio de régimen. El cardenal admite en esa reunión que Maduro debía salir del poder, pero pidió para él una salida. Y ahí es cuando le cuenta al embajador estadounidense que Rusia estaba dispuesta a darle asilo a Maduro y a garantizar también su seguridad. Parolin le pide al representante de Estados Unidos paciencia para presionar a Maduro para que la aceptara, todo evidentemente sin éxito, Aimar. El Vaticano ha intentado poner calma durante los meses en los que ha ido escalando la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Hace poco más de un mes, el Papa León XIV decía: sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces... En ese momento el Papa pedía a Estados Unidos otras formas de presión, como la presión económica, para evitar lo que ha terminado pasando en Venezuela. Como digo, mañana se cumple una semana desde que Estados Unidos se llevó por la fuerza a Nicolás Maduro en una operación en la que murieron en torno a un centenar de personas, y hoy el gobierno de la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, lo ha anunciado esta tarde, que han llegado a Venezuela ya diplomáticos de Estados Unidos, una delegación de diplomáticos de Estados Unidos. Esto oficialmente es un primer paso para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, que llevaban rotas 7 años. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. Pues acaba de emitir hace unos minutos un comunicado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a través de su canal de Telegram, y en él, curiosamente, no hay ninguna referencia de momento a que Venezuela ponga en marcha desde hoy el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, como dice, cuando no ha pasado ni una semana del ataque a Caracas. Primero ha sido ese comunicado distribuido desde la oficina de la presidencia, dando por hecho ya la llegada al país de una delegación de funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos, y que también otra delegación de diplomáticos venezolanos visitará los Estados Unidos. Según el comunicado, tal y como ha reiterado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela enfrentará esta agresión, dice, por la vía diplomática, convencida de que la vía de la diplomacia bolivariana es la paz, es el camino. Y en el comunicado hace unos minutos, Aimar, la presidenta encargada hace un especial agradecimiento al presidente español después de confirmar la conversación telefónica mantenida hoy con Sánchez, y afirma que le agradeció la valiente postura del gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela. Delcy confirma en su comunicado que hoy Aimar ha tenido la mayor agenda internacional desde que asumió el poder, porque también ha conversado con Lula da Silva y con Petro. Vuelvo contigo ahora mismo, Nico, pero efectivamente hoy España se ha sumado a esos movimientos diplomáticos en el marco venezolano con una llamada del presidente Pedro Sánchez a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y también al opositor venezolano Edmundo González, que está exiliado aquí en España. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El gobierno está multiplicando en las últimas horas los contactos diplomáticos para abordar la situación en Venezuela. Esta mañana era el ministro Álvarez el que hablaba con su homólogo estadounidense, con el secretario de Estado Marco Rubio, y después hemos conocido que durante la tarde ha sido el presidente el que ha contactado tanto con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como con el líder opositor Edmundo González. A ambos en privado les ha trasladado lo que el gobierno lleva varios días diciendo públicamente, que España quiere acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones, tener en definitiva un papel de mediación para conseguir una solución pacífica y negociada. La Moncloa no da detalles concretos sobre el contenido de las conversaciones que Sánchez ha mantenido por separado, pero en su perfil oficial en redes sociales sí que ha vuelto a expresar el presidente su respaldo a una transición democrática y liderada por los propios venezolanos frente a los planes de Trump y a la reacción tibia de la Unión Europea. El jefe del Ejecutivo ha querido destacar que América Latina cuenta con el apoyo de España, como ha recordado que trasladó también a varios presidentes de la zona durante varias conversaciones esta misma semana. Y como nos decía Nico, a raíz de estas conversaciones, a raíz de la llamada entre Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela ha emitido esta noche un comunicado en el que agradece a Sánchez su valiente postura al condenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nico, aquí hay una pregunta que nos hacíamos al inicio de Hora 25 que asumimos que no tiene respuesta, pero tú que estás allí tienes muchas más claves que nosotros, que es ¿cómo se explica desde la óptica chavista que el mayor enemigo internacional que tenía hasta hace una semana el régimen, que es Estados Unidos que hace menos de una semana sacó a Maduro por las armas, bombardeó distintos puntos críticos, mató a casi un centenar de personas,
Y una semana después, esta próxima madrugada, se cumple una semana, Delcy Rodríguez está restableciendo relaciones diplomáticas con Estados Unidos, está negociando cómo venderles petróleo a los estadounidenses. ¿Esto es una supervivencia personal y política o qué es? ¿Cómo se explica todo esto, Nico? Pues a nivel interno, Imar, es muy difícil de explicar. De hecho, los chavistas puros dicen que es muy difícil de digerir este cambio de postura en apenas unos días. Lo que sabemos es por lo poco que ellos informan o lo poco que trasciende, porque muchos no cuentan todo lo que quieren y no quieren que sean citados con lo que nos dicen. El núcleo duro del chavismo sigue controlando el relato, no deja entrar a los periodistas internacionales y solo podemos transmitir sus valoraciones cuando ellos las publican en sus canales oficiales en las redes sociales. Están, por un lado, recordemos, los prácticos, los Rodríguez, Delcy y Jorge, Aimar, presidente y cabeza de la Asamblea Nacional, que son los aperturistas, los tecnicistas que quieren una apertura económica y desinflamar las relaciones con los Estados Unidos, porque saben también que la opresión de Trump es tan grande que no tienen margen de maniobra para rebelarse a la salida del petróleo o las sesiones que han empezado en materia de derechos humanos. Delcy juega, en todo caso, a mantener la retórica bolivariana, se ha reunido en las últimas horas con los embajadores de los países más amigos, China, Irán, y curiosamente en la foto con el embajador ruso no sale ella, sino sale el ministro de Exteriores. Después está la ala más dura, la de Diosdado Cabello, que sigue presionando para que se cumpla la agenda bolivariana pura, más estricta, y es quien mantiene el control de las calles, donde ahora mismo, por cierto, hay una gran manifestación en Caracas a favor del gobierno y contra la agresión americana, en la que el vocero ha sido Nahum Fernández, el gobernador de Caracas. Tenemos que estar unidos todos, como un solo pueblo, como un solo hombre, como una sola mujer, y ahora más que nunca, todos los venezolanos. Creo que si antes éramos 7 millones, yo creo que ahorita somos por lo menos 20 millones de venezolanos. Es decir, la retórica del chavismo dice que están en contra de la agresión, están en contra de Estados Unidos, están en contra del imperio, pero las distintas familias del chavismo intentan recomponerse después de la desconfianza generada y las acusaciones de traición mutua con el bombardeo de Trump y la captura de Maduro. Delcy sigue cediendo a todo lo que le pide la Casa Blanca, más allá de las presiones de Diosdado y de otros que de momento parecen perder fuerza y mar en este pulso interno y con poca capacidad de verdad de oposición frente al yugo de Trump. Nico, mil gracias, buenas noches. Un abrazo. Venga, desplegamos ya el análisis. Berlín, empiezo por ti. Fíjate, Aimar, que y supongo que los oyentes tienen la misma conciencia de esto que nosotros. Estamos asistiendo a un ejercicio de pragmatismo colectivo extraordinario. Ayer Ignacio Ramonet, que fue el último periodista que entrevistó a Maduro 48, 72 horas antes de que Maduro fuera tomado como rehén por el gobierno de Estados Unidos, o secuestrado por el gobierno de Estados Unidos, o capturado por el gobierno de Estados Unidos, Ignacio Ramonet publicó una columna de opinión, fue la primera intervención que hizo después de este episodio, en la que explicaba una cuestión: ¿por qué Estados Unidos acepta que Delcy Rodríguez, que estaba en las listas igualmente buscada que Nicolás Maduro, dirija el país? Porque en un momento dado el gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta de que no puede controlar ni la industria petrolera ni el propio país si lo hace a espaldas del gobierno bolivariano. Si el país entra en una guerra civil, en un conflicto militar, pero el control de los aparatos, las instituciones, no lo tiene la oposición. Cuando contabas lo de María Corina Machado, creo que es un retrato perfecto de la figura de Donald Trump, que lejos de ser exclusivamente un niño caprichoso y de comportarse como tal, que lo hace, también es un ejercicio, por su parte, es que solo respeta a quien ostenta el poder. Por eso desprecia a María Corina Machado, porque no tienen poder en Venezuela. Para dolor de la oposición y para dolor de María Corina Machado. Pero la realidad es que, independientemente de que pudieran tener aspiraciones electorales e incluso un resultado electoral favorable, el poder real no lo ostenta María Corina Machado. Por eso la desprecia. Y por eso Delcy Rodríguez, a pesar de estar en las antípodas ideológicas, discursivas del gobierno de Trump, se ha convertido en una aliada, porque pragmáticamente, para Donald Trump, tiene poder. Y tiene poder para facilitarles las cosas, aunque sea para actuar como una marioneta, ¿no? Porque María Corina Machado tampoco actuaría, digamos, en una dirección muy diferente. Pero es que además se añade un capítulo, decía Ignacio Ramonet, pero es que además Nicolás Maduro puede volver. A lo mejor no mañana, a lo mejor no pasado mañana, habrá que ver en qué se deriva todo esto, pero puede terminar volviendo a Venezuela. Y lo cierto es que el gobierno de Trump actúa pragmáticamente. El gobierno de Colombia, lo de Petro ayer, el giro, alguien que estaba hace unos días llamando gobierno de pederastas al gobierno norteamericano, que de pronto diga que, y el propio Donald Trump hable de él como un aliado confiable, cuando le ha estado llamando narcoterrorista hasta hace 48 horas,
es un ejercicio de pragmatismo absoluto que inaugura el año 2026 y que de alguna manera también abandona los discursos de balcón, que para la resistencia un poco cafetera pues vienen muy bien, pero la realidad es que después, cuando es mucho mejor que estar bajo las bombas, es mucho mejor entregar una parte de los intereses petroleros, que por otra parte ya había predisposición, porque el propio Maduro, en esa entrevista con Ramonet, ya dice que está abierto a seguir negociando con Estados Unidos y abrirlo. No a entregarlo enteramente el negocio petrolero, pero abrirlo mucho más. Palop. Bueno, pues sí, es un ejercicio de pragmatismo o de cinismo, según cómo se vea. Está claro que María Corina Machado no le sirve absolutamente para nada, está fuera del país, no tiene poder ninguno, y además está el antecedente de Guaidó, ¿no? Donde ahí, fracasó no una, sino 3 veces, y además con toda Europa, que hizo pues el ridículo, apostando por un títere que resultó en nada, ¿no? Entonces, Delcy, en este escenario es una buena solución, una buena fachada, ¿no? Ahí tiene además a Padrino, que se ocupa de evitar las fisuras castrenses, y tiene también a Diosdado, que se ocupa también de mantener el aparato de control institucional, porque la coerción continúa, o sea, hay una continuidad coercitiva, que es una forma de disciplinamiento social que ahora gira alrededor del secuestro de Maduro, pero lo que está sufriendo la gente normal y corriente, el ciudadano de a pie, en Venezuela, pues es una desposesión brutal, ¿no? Se han apropiado de sus recursos y se han apropiado de su representación. Están atrapados completamente pues entre los rescoldos chavistas, el dirigismo estadounidense y una oposición totalmente bloqueada, que está en compás de espera. O sea que es una vergüenza y una desgracia, ¿no? Yo no sé si además esto es fácil de manejar. Yo no sé qué pensarán estos empresarios que están allí reunidos con Trump, ¿no? Pero yo estaría bastante desconfiada y perpleja, porque el propio Marco Rubio, que supuestamente es el tutor del chavismo, plantea un tutelaje de Venezuela en unos términos muy diferentes a los que plantea Trump, en términos además temporales distintos. Ya no se sabe cuándo van a salir, si van a salir algún día. Hablan de 18 meses cuando eso es radicalmente imposible, porque levantar el mercado energético ahí, como ellos quieren levantarlo, exigiría mucho más tiempo y muchísimo más esfuerzo, y aparte de decenas de millones de dólares. Entonces, pues no se ve una salida muy, muy confiable. Y después, Estados Unidos se va a ocupar de manejar esta complejidad estratégica, la estabilidad interna, la reconstrucción de las instituciones, el asegurar la cadena de suministro. No sé, yo no confiaría demasiado en la palabra de Trump, y creo que además no hay ningún motivo para confiar, ¿no? Víctor. Yo lo que creo es que la manera en la que ha intervenido Donald Trump en Estados Unidos tiene mucho que ver también con los propios límites que tiene su política exterior, si tomamos en consideración que es alguien que llega al poder con el lema American First. Es decir, el ideal de política exterior de Donald Trump era que Estados Unidos dejaba de intervenir y se ocupaba de las cosas que ocurrían en el ámbito doméstico. Y obviamente una de las realidades de este nuevo mandato de Trump es que con el expansionismo chino y con el expansionismo ruso, esa política internacional para Estados Unidos es imposible. Y en este contexto, un personaje como Delcy Rodríguez creo que es absolutamente necesario para ejercer un control sin que implique, y sobre todo, Aymar, con unas elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina, sin que implique una intervención militar que tendría muchos costos ya no solo electorales, sino dentro de las propias filas republicanas. Entonces, ese pragmatismo, como ha definido muy bien Fernando, se debe también a una política exterior que se guía en términos puramente comerciales, pero con un desprecio absoluto por el orden internacional. Y el problema del desprecio absoluto por el orden internacional es que uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale, porque el precedente de romper el orden internacional con una incursión como la que ha llevado a cabo Estados Unidos es un precedente del que toman notas todos sus competidores. Y luego hoy hablaba con un compañero que ha estado en la oposición venezolana. Hay una incertidumbre tremenda en la oposición al chavismo.
Es decir, la oposición al chavismo no se ha hecho con posición de lugar, entre otras cosas por el desprecio a la figura de los grandes opositores exiliados, y luego porque no contaban con esta alianza tácita con los restos, ¿no?, bolivarianos. Entonces, habrá que ver cómo ese tejido civil se puede ordenar en las semanas próximas y en los meses próximos, que creo que no va a ser fácil. De momento lo que estamos viendo es la excarcelación de algunos presos políticos, otros presos de distinta índole que el chavismo está dejando en libertad, entre ellos los 5 españoles que han llegado ya hoy a España. Isabel Villar. Sí, han llegado sanos y salvos al aeropuerto de Barajas, donde les esperaban familiares y amigos que se han quedado con las ganas de recibirlos en ese momento porque no han salido por la puerta habitual de llegadas. Estaba en situación muy deplorable y gracias a Dios pues que ya se logró la libertad. Este hombre era amigo de la familia de Rocío San Miguel, activista hispano-venezolana que llevaba encarcelada desde 2024. Sergio Contreras actuaba como su portavoz. Es un proceso muy duro, no es alguien que salió de una cárcel de un país con Estado de Derecho, es alguien que sale de un proceso de liberación en un país que está además en una situación muy compleja. Ha explicado que el grupo se ha reunido con las autoridades españolas en el interior del aeropuerto y que luego cada uno se ha ido hacia su destino, Euskadi. En el caso de los 2 jóvenes vascos, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en septiembre de 2024, los acusaron de ser espías y de querer asesinar a Maduro. La madre de Martínez les ha dicho a los periodistas de La Sexta que la esperaban en su puerta por la llegada de su hijo, que están muy contentos y que su hijo ha llegado bien, feliz de estar ya en su casa año y medio después. Además de a ellos, Venezuela también ha liberado al canario Miguel Moreno, capturado este verano cuando buscaba restos de barcos hundidos, y al valenciano Ernesto Gorbe, detenido en 2024 por estar en situación ilegal según el régimen venezolano porque le había caducado el visado. Por lo tanto, en una semana Donald Trump ha derrocado por la fuerza a Nicolás Maduro. Ha advertido de que va por todas con Groenlandia, que veremos esta derivada también, porque esto la semana que viene tiene un reunión con Dinamarca, a ver qué sale de ahí. Y ahora anuncia ataques terrestres en México contra los cárteles del narco. Ataques terrestres en México. Joan Jimeno. Sí, dice Trump, lo ha dicho en la Fox, que con sus ataques a narcolanchas Estados Unidos ha terminado con el 97% de las drogas que entran en el país por el mar y que ahora quiere atacar por tierra a los cárteles de la droga. We are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happening. Dice Trump que los cárteles controlan México, que es muy triste ver lo que le ha pasado a este país. Más allá de la amenaza, tampoco ha aclarado sus planes, ni dónde van a ser los ataques, ni el alcance, ni nada de nada. Las palabras de Trump, eso sí, han puesto en alerta al gobierno mexicano. Su presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado hoy calmar los ánimos. Pues vamos a estrechar la comunicación. Hace 2 o 3 días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México, que lo han presentado en varias ocasiones. Dice la ley mexicana que la lucha contra los cárteles es una responsabilidad compartida. De todas maneras, toda esta demostración de fuerza de Trump en 1000 direcciones esconde una debilidad. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas noches. Hola Aymar, buenas noches. La estrategia de Trump con Groenlandia se parece mucho a la llevada a cabo en Venezuela. Respecto al país caribeño, en público se hablaba de luchar contra el narcotráfico y de liberar al pueblo venezolano de la tiranía chavista. Trump ha quitado a Maduro, pero ha mantenido al régimen, y ahora solo se habla del petróleo y de los recursos naturales de Venezuela. Incluso la lucha contra el narcotráfico ha desaparecido del argumentario de la Casa Blanca. Esto es lo que respondía el vicepresidente J.D. Vance cuando le preguntaban en una entrevista en Fox que en qué beneficiaba al americano medio quitar a un dictador como Maduro. Decía que es bueno porque van a controlar los increíbles recursos naturales de Venezuela y eso les garantiza energía barata, presionar a sus enemigos y demostrar el poderío militar de Estados Unidos. En contra de lo que pueda parecer, la operación ha dividido a los estadounidenses. Según la encuesta de YouGov y la CBS, el 52% de los ciudadanos aprueba la operación militar en Venezuela y la captura de Maduro. El 48% la suspende. Una amplísima mayoría, el 70% de los encuestados, cree que la Casa Blanca no ha explicado con claridad cuáles son los planes para Venezuela. Pero volvamos a Groenlandia. Trump dice que necesita este territorio por razones de seguridad nacional. We need Greenland from a national security situation.
It's so strategic. Detengámonos un momento en este argumento. Groenlandia tiene 4 veces el tamaño de España y el 80% de su territorio es inhabitable porque está cubierto de hielo, pero es clave para la seguridad nacional. Estados Unidos ha mantenido desde hace 75 años bases militares en Groenlandia. Llegó a tener 15.000 soldados allí en los peores momentos de la Guerra Fría. Sin embargo, en las últimas décadas esa presencia se ha ido diluyendo hasta casi lo testimonial, también bajo las presidencias de Donald Trump. Ahora mismo se calcula que hay menos de 200 efectivos estadounidenses en una única base. Entonces, si tan clave es Groenlandia para la seguridad nacional, ¿por qué tiene menos de 200 soldados allí y solo una base operativa? Trump también dice que necesita controlar Groenlandia porque el Ártico está lleno de barcos rusos y chinos. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. ¿Le preocupa la presencia rusa en el Ártico pero compra las tesis de Moscú en Ucrania? No resulta muy coherente. Quizá la explicación al interés sobre Groenlandia hay que buscarla en otro lado. Groenlandia es una de las mayores reservas del mundo de tierras raras y recursos minerales. Este neoimperialismo que está desplegando Trump preocupa en todo el mundo, pero también de puertas adentro. Incluso entre sus propias filas, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, decía que tienen que ser más cuidadosos en cómo tratan al mundo, que deberían mostrar más respeto. So I think we need to be more careful with the way we treat the world and have more respect. Pero abramos un poco más el foco. En este inicio de 2026, con Venezuela, Maduro y Groenlandia, Trump ha conseguido apartar la atención de su bajísima popularidad en las encuestas, de que no está consiguiendo embridar la inflación, promesa que le hizo ganar las elecciones en 2024, de que los papeles de Epstein le siguen persiguiendo como un fantasma, o del 5º aniversario de uno de los episodios más oscuros de la democracia estadounidense reciente, el asalto al Capitolio. No olvidemos que lo primero que hizo al volver a la Casa Blanca fue indultar a todos los condenados por aquellos hechos. Esta semana, en una entrevista con 4 periodistas del New York Times en el despacho Oval, le preguntaron si había algún control, algún límite a su poder. My own morality, my own mind, it's the only thing that can stop. Respondió que solo su propia moralidad, su propia mente pueden detenerle. Pero sí hay una cosa que puede frenar a Trump: las urnas. En 10 meses se celebrarán las elecciones de mitad de mandato. Esta misma semana, el propio presidente decía en un discurso ante los suyos: si no ganáis las elecciones, los demócratas encontrarán una razón para abrirme un proceso de destitución, un impeachment. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Los demócratas, Aimar, ya tienen hecho su primer anuncio de campaña. Y por si faltara algún frente en este circo de 1000 pistas de la atención que tiene abierto Trump y en el que nos tiene sumidos a todos, a esta hora de la noche acaba de lanzar un aviso a los líderes iraníes. Les acaba de decir Trump: advierto a los líderes iraníes que es mejor que no empiecen a disparar a la gente porque nosotros también empezaremos a disparar. Esto lo dice Trump en plena ola de protestas en Irán. Ya van 13 días de protestas en las calles. Manifestaciones masivas que se van extendiendo cada vez más por todo el país. Empezaron siendo una protesta por la inflación y por la situación económica, pero han derivado en un enorme movimiento en contra del régimen de los ayatolás. Nuria Garrido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nura, a pesar de las llamadas a la contención de la comunidad internacional, los ayatolás se están encargando de reprimir con mucha fuerza esas protestas allí. Sí, de hecho la cifra de muertos ya ha llegado a la 51, según los últimos datos que están dando las ONGs que están allí en el terreno, e incluso dicen que pueden ser más altas estas cifras de muertos y que ya hay también más de 2.000 personas arrestadas. Recordemos que Irán lleva ya más de 24 horas sin acceso a Internet global tras el bloqueo que impusieron ayer las autoridades del régimen, y lo que está llegando a estas horas, como explicabas, en redes sociales a través de iraníes que tienen acceso a Internet mediante la Starlink, es que a esta hora siguen produciéndose protestas multitudinarias, por ejemplo, en Teherán, pero sobre todo en Mashhad, la ciudad natal de la familia del líder supremo iraní, Khamenei. Y además es importante también resaltar que hay muchas mujeres iraníes que están en la primera línea de estas protestas, quemando fotos de Khamenei y quitándose el velo. Por lo tanto, se espera una noche también de muchísima tensión. Y Khamenei, en lugar de contemporizar algo, intentar aplacar los ánimos de alguna manera, está diciéndole a la gente que no va a ceder y les está acusando de ser cómplices de Estados Unidos. Sí, así es. De hecho, bueno, hoy ha hablado, aunque hace una semana Khamenei ya dio un discurso, sí, y básicamente también pidió aplicar mano dura contra los protestantes. Hoy les ha acusado de vándalos y de estar al servicio de Donald Trump, y ha dicho que estas protestas no van a hacer que ellos retrocedan y que su régimen va a seguir hacia adelante. Vamos a escuchar este corte.
Este discurso ha llegado después de la noche que se vivió ayer, que también contamos aquí, y también en este discurso le ha mandado un mensaje a Donald Trump, aunque Donald Trump también se ha referido a los líderes iraníes, como estabas explicando, y le ha dicho Donald Trump que se dedique a solucionar los problemas internos que tienen en su país, que los dejen tranquilos y que tiene las manos manchadas de sangre por la guerra que hubo este pasado verano entre Israel e Irán y en el que murieron 1.000 iraníes. Por lo tanto, 51 muertos al menos, y de ellos por lo menos 8 niños, Nuria. Sí, estas son las últimas cifras que nos están llegando. Supuestamente serían más altas, como te estaba comentando, pero queda claro que la represión del régimen está siendo muy dura contra estas protestas y que esta noche se están produciendo otra vez protestas multitudinarias. Están llegando imágenes también, Aymar, de edificios gubernamentales totalmente ardiendo en llamas, gritos en las calles, como también te decía, mujeres quemando fotos de Jamenei. Ahora la duda es qué va a pasar en los próximos días y si esto va a ser capaz de realmente tumbar este régimen y si también Estados Unidos va a intervenir en Irán. Muchas dudas y las intentaremos despejar en los próximos días o semanas. Nuria, mil gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Hora 25. Hoy el Gobierno ha presentado aquí en España el nuevo modelo de financiación autonómica para todas las comunidades. Es un modelo que ya avanzó Oriol Junqueras ayer en lo que se refería a Cataluña. Este nuevo modelo que plantea Hacienda implicaría que ninguna comunidad pierde dinero y mejora sustancialmente las cantidades que recibe la mayoría de los territorios. Eso lo hace insuflando Hacienda 21.000 millones de euros más al sistema del reparto, sobre todo cediéndoles a las comunidades autónomas un porcentaje mayor del que tienen hasta ahora del IRPF y del IVA. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches, Aymar. La idea es que en lugar de recibir el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA, las comunidades pasen a tener el 55% de lo recaudado en el impuesto de la renta y el 56,5% del IVA. Esto permite incrementar sus recursos considerablemente y junto a otros fondos que aportará el Gobierno, elevará en 20.975 millones de euros en 2027 los recursos del modelo de financiación. Más dinero que se repartirá con un cambio de criterio para acercar el sistema al principio de ordinalidad, ese por el que una comunidad mantiene la misma posición en el ranking entre lo que aporta y lo que recibe por habitante, aunque la vicepresidenta María Jesús Montero ha reconocido que el diseño del sistema hace imposible que esto sea así para todas ellas. El sistema tiende al principio de ordinalidad, es cierto que lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Cantabria, por ejemplo, pues no se conserva el principio de ordinalidad, porque supera a las comunidades autónomas, por ejemplo a Madrid. Hacienda quiere incluir en las negociaciones una fórmula para evitar el dumping fiscal, es decir, que algunas comunidades mejor financiadas bajen los impuestos. Además, la vicepresidenta ha pedido que los recursos adicionales que recibirán las autonomías en caso de que salga adelante el nuevo modelo se usen para reforzar servicios básicos como la sanidad o como la educación. Si el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda, prescinde de un volumen tan importante de recursos para su propia consolidación fiscal, para su propio desarrollo de las políticas de los ministerios, espero que ese dinero permita mejorar la vida de los ciudadanos y no del interés de unos pocos, como parece estar ocurriendo en algunas comunidades autónomas. Monteiro presentará el modelo la semana que viene a los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y confía en aprobarlo definitivamente en el Congreso este mismo año. Cuando anoche, aquí en Hora 25, Oriol Junqueras nos avanzó que el principio de ordinalidad no iba a regir para todas las comunidades, pero que en el caso de Cataluña sí se le había garantizado de facto, ahí ya vimos que iba a haber lío político enorme a la vista, por mucho que, según los cálculos que nos ha presentado hoy el Gobierno, con este nuevo esquema de reparto, todas las comunidades recibirían más dinero del que les llega hasta ahora. Hoy el PP en bloque y también Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista, hoy han sido todos tajantes en su rechazo a la propuesta del nuevo modelo. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El PP se ha esforzado mucho hoy por visibilizar el rechazo en bloque sin fisuras de todos sus gobiernos autonómicos al nuevo modelo de financiación. Uno a uno han ido mostrando su oposición, agarrándose al pacto sellado entre el Gobierno y Esquerra. Esto decía Azcón en Aragón y Mañueco en Castilla y León. El presidente del Gobierno ha vuelto a comprar con el dinero de todos su supervivencia política. Si esto se consuma, defenderemos a nuestra tierra con todos los recursos legales, incluso si es necesario
ir al Tribunal Constitucional. Al rechazo del PP se suman además las críticas de los socios. Junts ha anunciado ya que presentará una enmienda a la totalidad y también han puesto pegas Podemos, Compromís y el BNG. Ante la falta de apoyos, Montero ha optado hoy por apelar directamente al PP para intentar al menos retratarles. A mí me parece difícil que los grupos parlamentarios, que el Partido Popular pueda decir que no a este modelo de financiación, pero cosas más raras hemos visto. El 70% de los recursos que incorpora el sistema van a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Lo que sí está logrando el PSOE, al menos por ahora, es contener el malestar interno. Ha habido críticas muy duras de García Page, que en Moncloa daban por descontado, pero ninguna otra federación ha explicitado su rechazo, aunque muchas mantienen sus recelos con el principio de ordinalidad. Esto decía hoy Carlos Martínez, el candidato del PSOE en Castilla y León. Ese principio no es un principio que nosotros nos podamos compartir de ninguna forma. Entonces, como si el que tiene más dinero tiene que recibir más. Pues no, es todo lo contrario, ¿no? Se agarran los socialistas a las palabras de Montero, garantizando que no se va a aplicar a todas las comunidades este principio de ordinalidad, mientras esperan que este debate no se les vuelva en contra en pleno ciclo electoral. Vamos a escuchar ahora las críticas muy duras de García Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, pero antes, a las 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias, déjeme saludar a Juan Bravo, que es el vicesecretario de Hacienda del PP. Señor Bravo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aymar. ¿Cómo están? Gracias por atender la llamada de la SER, como siempre, señor Bravo. ¿Qué es lo que no les convence del fondo del asunto, del modelo, de la propuesta de modelo que hoy ha planteado Hacienda? Si quieres le cuento lo que no nos convence a nosotros, pero es que no les convence ni a ellos. Ustedes mismos acaban de decir que al candidato en Castilla y León no le parece bien. Page le ha pedido hasta que convoque elecciones si no es capaz de llegar a acuerdos, y creo que todos ustedes saben, y lo ha hecho usted referencia con la entrevista de anoche a Junqueras, que esto realmente es un proceso que se ha llevado con Esquerra Republicana para conseguir que Sánchez e Illa sigan siendo presidente del Gobierno de España y presidente de la Generalitat, que es el dinero de todos los españoles. Que lo que tenemos que hacer es un sistema de financiación que dé respuesta al conjunto de España. Y esto realmente, como ustedes bien dicen, no es así, pero es que lo ha dicho la propia ministra. Mire, ha dicho, por ejemplo, que sí, que la ordinalidad se va a respetar para Cataluña, sí, siempre, seguro, pero no para el resto. Para Madrid no, por ejemplo. Ha limitado la capacidad de que las comunidades autónomas puedan tener competencias para establecer beneficios fiscales. Lo ha dicho ella. Ha presentado un sistema de financiación que es una presentación de PowerPoint, que ella misma ha dicho que no hay una ley redactada sobre la que se pueda trabajar para conocer los datos concretos. Bueno, yo creo que no les sorprende a ustedes que esto se presente justo cuando la ministra se va a marchar como candidata a Andalucía para arreglar el tema de Cataluña y para poder decir en Andalucía que está ofreciendo algo que en 7 años y medio nunca ha hecho. En 7 años y medio no han encontrado momento, ni cuando el presidente Feijóo le ofreció en los 6 pactos el pacto de financiación, ni tampoco cuando hace más de un año, hace casi 2 años, se le ofreció por los presidentes autonómicos del Partido Popular un documento de bases de lo que debería ser el sistema de financiación. Con lo cual, bueno, creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que escuchando solamente a Compromís, a Junts, a Izquierda Unida, tal, creo que no hace falta, para que no parezca que es un conflicto político. Es una cuestión del dinero de los españoles. Específicamente de que se les ceda a las comunidades un porcentaje mayor del IRPF y del IVA, ¿ustedes qué opinan de eso? O sea, ¿es un tema que ustedes estarían dispuestos a negociar? Primero nosotros hemos sido lo que llevamos reclamando mucho tiempo, sentarnos a hablar de financiación autonómica. La que jamás ha llamado para hablar de financiación autonómica es ella. La que nunca ha puesto un sistema de financiación en la mesa es ella. Nosotros sí que le aportamos un documento que ustedes pueden buscar, y si no hace falta yo se lo hago llegar, que fue el 6 de septiembre del 2024, cuando se reunieron los presidentes autonómicos en Madrid, hicieron un documento de las bases de lo que debería ser un sistema de financiación, y se le remitió. Jamás contestó. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse para buscar un sistema de financiación que dote de los mayores recursos, que reduzca estas diferencias que hay de financiación entre comunidades autónomas y que en ningún caso signifique utilizar el dinero de los españoles para comprar votos, porque yo creo que eso es lo más parecido a una corrupción política, ¿no? Utilizar el dinero de todos los españoles para satisfacer un partido político, para que me apoye y yo pueda seguir siendo presidente de un país, con el dinero de los españoles, que creo que ustedes comparten que el que llega a las comunidades autónomas básicamente se utiliza para sanidad, educación y políticas sociales, principalmente la dependencia. Quiero decir, eso es un porcentaje altísimo del presupuesto de la comunidad autónoma. Hombre, no parece muy adecuado utilizar el dinero para comprar sabiendo para lo que se utiliza, ¿no? Entonces, el sistema, lo que hay que hacer es hacerlo
con multilateralidad, compartiendo, dotando de recursos a las comunidades autónomas, también de corresponsabilidad fiscal para las comunidades autónomas, y eso es lo que nosotros pedimos. Yo creo que no es tan complicado si se quiere hacer. De hecho, hay un modelo que se planteó en el año 2017, que si recuerda fue el documento de expertos en el gobierno de Rajoy, y en el que participaron los representantes que cada comunidad autónoma quiso, y que ahí dejaron una serie de líneas bastante importantes. Pero todo esto ya lo hemos vivido antes, ¿se acuerda, Aymar? Con el tema de la condonación, ¿se acuerda? Esto va a ser para bien, tal. Luego el propio documento del Ministerio de Hacienda decía que las comunidades autónomas no iban a tener un euro más de recursos. No sé, es un continuo, ¿no?, por parte de la ministra, de intentar utilizar todo esto para enfangar, en lugar de utilizarlo para lo que creo que es positivo, que entendemos que lo positivo es mejorar la financiación de las comunidades autónomas y mejorar pues todo lo que es la sanidad, la educación y la dependencia en el ámbito de la comunidad. O sea, que tienen decidido ya que votarían en contra de esto si llega al Congreso. Bueno, ese con lo que hay no se puede tampoco opinar. Yo no sé si ustedes son capaces de opinar exactamente de lo que han puesto encima de la mesa. Repito, ella misma ha dicho que ni siquiera hay una ley redactada, aunque sea un borrador, sobre el que podamos entrar en los detalles, poder hacer análisis concretos. Yo creo que esto sin duda no lo permite, y ha visto a las comunidades autónomas. Ella lo que sí que ha incidido es en que no se va a poder establecer beneficios fiscales o rebajas de impuestos por parte de las comunidades autónomas. Lo que sí que ha establecido es que la ordinalidad solamente será para Cataluña. Lo que sí que ha establecido es que aquí no hay multilateralidad. ¿No le parece lógico que el dinero de todos los españoles se negocie en una mesa con todos los representantes de los españoles de las comunidades autónomas, con transparencia? Cada comunidad autónoma defendiendo lo que ellos consideran que es lo mejor y cediendo todos para llegar a ese acuerdo que en un 80, un 85% dé respuesta al conjunto. Señor Bravo, no sé si ha podido leer que Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela, ha agradecido esta noche a Pedro Sánchez la, abro comillas, valiente postura del gobierno de España al condenar la agresión de Estados Unidos en Venezuela. No lo había visto, pero creo que lo que sí que tienen claro es cuál es la posición del Partido Popular. En este caso lo planteó el presidente Feijóo, lo dio por escrito para que no hubiese malas interpretaciones, para que todo el mundo lo tuviese claro, y es más, posteriormente, en apenas 48 horas, fue la posición que manifestó la propia Unión Europea, ¿no? Y yo creo que el camino es claro. Venezuela está mejor sin Maduro, los venezolanos están mejor sin Maduro. A partir de aquí, los ejes principales son: tenemos que conseguir que haya un proceso de elecciones que permita a los venezolanos elegir quién quieren que les gobierne. Ese es el futuro al que tiene que aspirar, lógicamente, Venezuela. Hay que respetar el Estado de Derecho, hay que pedir la libertad de los presos, hay que, también, si me permite, nosotros no compartimos esa manifestación de criticar al gobierno de España, puesto que recordemos que era el que apoyaba a Maduro. Él era el que apoyaba a Maduro, y nosotros, evidentemente, nuestra propuesta principal es elecciones democráticas. No creemos que el futuro de Venezuela pueda estar en manos de la que era la mano derecha del dictador Maduro, ¿no? ¿Siguen pensando, a diferencia de Trump, que el futuro de Venezuela pasa por María Corina Machado? Pasa por las elecciones. Cuando hablamos de María Corina Machado o de Edmundo González es porque recordemos que las últimas elecciones, según la dificultad de los datos, pero aparentemente hay muchas instituciones o países que lo han reconocido, tanto Edmundo González consiguió ganar las elecciones, con lo cual, si de nuevo hay elecciones y hay libertad para poder votar y puede participar la gente que también está fuera de su país, pues todo apuntaría a que Edmundo González y María Corina Machado tendrían una posición destacada en eso. Pero sobre todo en la base sobre la que hemos partido nosotros, además, es elecciones democráticas. Recuerde que María Corina Machado, por ejemplo, le impidieron poderse presentar, ¿no? Un poco porque veamos por qué decimos elecciones democráticas en las que puedan participar los venezolanos con libertad, con la seguridad y que le permita elegir quién quieren que les dirija, ¿no? Me gustaría que escuchara, nos acaba de llegar ahora mismo el audio de el consejero delegado de Repsol, Yosuyon Imaz, que está participando en este momento en la reunión de Trump con los representantes de las empresas petroleras, incluida Repsol en este caso, y les ha ido dando la palabra uno a uno, y el único español en esa reunión, Yosuyon Imaz, ha dicho esto. Gracias, señor presidente, gracias por invitarnos y gracias por abrirnos la puerta a una mejor Venezuela. Somos una compañía española, estamos en Venezuela, señor presidente, con nuestros socios. Producimos gas que garantiza estabilidad en Venezuela, por lo que estamos comprometidos
comprometidos con esta estabilidad y además estamos en el terreno, tenemos gente, tenemos instalaciones, tenemos capacidades técnicas. Estamos preparados, listos para invertir más en Venezuela. Hoy estamos produciendo 45.000 barriles al día de petróleo y estamos preparados para multiplicar por 3 esa cifra en los próximos 3 años, invirtiendo fuerte en el país, siguiendo su recomendación, si usted nos permite, por supuesto, en un marco legal y comercial que nos permita hacer eso. Gracias, señor presidente. Dice, gracias, buen trabajo el que estáis haciendo. Estas son palabras de Josu Yonimat. Le pregunto, señor Bravo, las hemos escuchado en directo con usted, las acabamos de conocer. El PP apoya que una compañía española como Repsol se sume a estos planes de Donald Trump para comerciar con el petróleo venezolano. Bueno, yo creo que Josu Yonimat es uno de los representantes de empresas españolas, uno de los CEOs más importantes que tenemos y que creo que además con todo el tema de la transición y tal está marcando un camino muy importante, con lo cual siempre que Josu Yonimat habla suele acertar, ¿no? En este caso, fíjese, de lo más importante que ha dicho es que si hay libertad y seguridad pueden invertir más. Lo digo porque esa es la clave para que los países reciban inversión. La libertad para poder trabajar, para no ser intervenidos, para poder seguir mejorando las inversiones y el desarrollo, y en segundo lugar la seguridad. Yo creo que eso es lo que ponen encima de la mesa, y evidentemente Venezuela es un país que, aunque hoy está empobrecido, es un país rico en cuanto a recursos, con lo cual su gente no tiene por qué estar pasando las penurias que están pasando. Si el país se gestiona adecuadamente y se intenta sacar el máximo resultado de los recursos que tienen, evidentemente el día a día, la vida de las personas en Venezuela dejarán de pasar hambre, dejarán de tener limitaciones, y yo creo que lo que hay que construir bajo ese concepto de libertad y seguridad es una Venezuela en la que la gente pueda disfrutar cada día de las mejores condiciones, porque creo que se lo merecen, llevan muchos años sufriendo. Juan Bravo, vicesecretario del PP, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Aymar, que tengan muy buena noche. Y, decíamos que íbamos a escuchar las críticas de Emiliano García Paje. Es que ha sido muy duro, hoy contra su propio partido, ya lo es habitualmente, pero es que hoy ha pedido elecciones generales ya. Yo prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro. Y hoy ver a gente que dice llevar la misma camiseta que los que estamos aquí, la misma camiseta, no sé si limpia o muy sucia, pero a gente que nos tendría que representar, ver cómo defiende lo indefendible, cosas que solo defendería la derecha más reaccionaria, me duele especialmente que lo tengamos que escuchar y lo tengamos que soportar. Yo no voy a participar bajo ningún concepto del intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España, solo por interés personal. Hoy hemos tenido que escuchar por primera vez argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable. Y en las antípodas de García Paje, otro presidente autonómico socialista, el catalán Salvador Illa, que aplaude la reforma del sistema de financiación que ha propuesto el Gobierno central. Como presidente de la Generalitat, confío plenamente en que prevalecerá la responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas para que el nuevo modelo de financiación supere los trámites legales que procedan. Hago un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para situarnos juntos al lado de la esperanza, no de la frustración. Al lado de la política útil y las soluciones, no en la política del bloqueo y de los problemas. Víctor Vázquez, María Eugenia Rodríguez Palop y Fernando Berlín, ¿qué os sugiere lo que hemos conocido hoy acerca de la propuesta que hace el Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica y las reacciones que acabamos de escuchar, algunas muy duras? Víctor, empiezo por ti. Bien, yo creo, Aymar, que es inviable aprobar este modelo en las circunstancias actuales. En primer lugar, porque dudo mucho que tenga apoyo parlamentario. Junts ya ha anunciado su intención de no apoyarlo y creo también que hay otras formaciones políticas que pueden tener problemas para hacerlo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es un modelo que, al asumir esta suerte de ordinalidad a la carta, incorpora una especificidad en el modelo de financiación autonómica que es muy difícil de soportar políticamente, sobre todo para el Partido Socialista. Sí es cierto que todas las comunidades autónomas van a tener más recursos, pero en términos relativos el incremento que va a suponer para Cataluña a través de una negociación bilateral es manifiesto. No creo que tenga problemas de constitucionalidad, también te lo digo. Se declaró inconstitucional cuando se reconoció la ordinalidad en el Estatuto, pero he releído esa sentencia y abre la puerta a que en la LOAFCA se pudiera modificar para incorporar la ordinalidad. Pero claro, una ordinalidad a la carta
para una comunidad autónoma en concreto, y además en un contexto en el que el PSOE tiene muy poco poder territorial. ¿Tú cómo vas a negociar un sistema de financiación autonómico al margen de alguna de tus autonomías y de la gran mayoría de las autonomías que ahora mismo están gobernadas por el Partido Popular? Es decir, surge con un déficit de legitimidad muy fuerte, y luego creo que el principio de ordinalidad para la izquierda es muy difícil de asumir desde la perspectiva tanto de la solidaridad territorial como de la progresividad fiscal, y que el Estado deje de gestionar 21.000 millones de euros, ahora porque estamos en un momento de altísima recaudación, pero son 21.000 millones de euros que en otras circunstancias el Estado no podrá usar para llevar a cabo desde el Gobierno central políticas de redistribución territorial de la riqueza, con lo cual me parece muy difícil que esto salga adelante, la verdad, Aymar. Bueno, pues yo lamento no estar de acuerdo. A mí me parece que el PP lo tiene difícil para explicarle a sus comunidades autónomas el rechazo a un incremento tan notorio, ¿no?, de recursos que además se pueden emplear en educación y en sanidad. El 70% de esos 21.000 millones van a ir destinados a comunidades del Partido Popular. También me ha sorprendido escuchar la entrevista al señor Bravo, ¿no?, cuando ha dicho que el Partido Popular estaba a disposición para mejorar este sistema de financiación autonómica que lleva caducado 12 años, y el Partido Popular tuvo 4 años de mayoría absoluta y no hizo absolutamente nada. Por otra parte, lo de Paje también es sorprendente, dado que realmente al Castilla-La PP se le Mancha... acabó la mayoría absoluta un año después de que esto caducara. Esto caducó en el 14 y en el 15 perdieron la mayoría absoluta. Bueno, en todo caso, poco han hecho en favor de modificar el sistema de financiación autonómica. Y Paje, bueno, pues también lo tiene difícil para explicárselo a la gente que vive en Castilla-La Mancha, ¿no?, porque se incrementa en un 14%. No sé, a mí me parece que es un modelo que garantiza una suficiencia para el sistema, que además garantiza soberanía financiera a las comunidades autónomas que pueden participar en la recaudación del IRPF y el IVA en mayor medida. Creo que tiene interés en corregir las diferencias de riqueza y recaudación que hay entre unas comunidades y otras, evidentemente favoreciendo a las que están infrafinanciadas. Y este elemento del status quo que entiendo impide que comunidades autónomas como la de Extremadura, por ejemplo, retrocedan. A mí no me parece que sea un mal modelo. Otra cosa distinta es que por rentabilidad electoral, pues el Partido Popular o incluso Junts decidan bloquearlo. Pero es que también cuando se acusa a Montero de que está haciendo esto para ganar elecciones, o a Pedro Sánchez que está haciendo esto como una moneda de cambio para pactar con los independentistas, yo me pregunto por qué el Partido Popular no se aviene a pensar o a repensar su postura, si no es también por tener u obtener rentabilidad electoral. O sea, yo es que me parece que todo lo que arguyen es básicamente algo que tiene que ver con el relato político y mucho menos con la aritmética o con, digamos, la parte técnica del modelo. Pero María Eugenia, ¿y por qué no se puede renunciar a la ordinalidad? No parece que la ordinalidad, hasta donde yo he leído, también puede ser que no esté todo lo detallado que fuera deseable, no es el principio esencial del modelo, aunque en efecto... Es una ordinalidad para una comunidad autónoma. Efecto, en el caso... Hay comunidades muy infrafinanciadas, que no es Cataluña. Está infrafinanciado Andalucía, está infrafinanciado Andalucía Murcia, es la más favorecida. O está infrafinanciada, pero no en términos relativos. Es que, claro, va a recibir porque tiene mucha más población, pero la financiación por habitante que tiene ahora Andalucía es una financiación pésima, como la de Valencia, como la de Murcia. Por eso ahora van a tener que recibir más. Berlín. Pero... Espera, termina la frase, Víctor, que te cortaba ahí de mala manera. Que yo es que estoy... Para que metiera cuchara Fernando. Si es que yo estoy de acuerdo con Eugenia. El sistema que teníamos era insostenible porque había 5 comunidades autónomas desde hace mucho tiempo muy mal financiadas. Pero creo que se puede llegar a un acuerdo y evitando un principio que es sobre todo incómodo para la izquierda, porque solo pueden aspirar a él las comunidades ricas. A mí no me gusta el principio como tal. Yo prefiero, por supuesto, el principio de la solidaridad, está claro, y de la igualdad territorial.
dictatorial. Lo que ocurre es que no veo que sea un principio, digamos, preeminente en el modelo, y creo que hay un esfuerzo por corregir algunos elementos que yo creo que hace falta corregir en el sistema de financiación. Fernando. No, que yo te agradezco el cariño para meter cuchara, pero fíjate que creo que es un debate profundamente complejo, porque es profundamente técnico, y esa es la realidad. La financiación se ha convertido en un asunto puramente retórico, donde se discute sobre igualdad, pero la igualdad de los territorios, el reparto, la filosofía de la ortodoxia socialista, si esto se corresponde, si camina de la mano o no. Evidentemente, yo creo que no hay que ser un ingeniero para darse cuenta de que esto nace de una necesidad parlamentaria y que nace de una necesidad del gobierno. Eso lo señala la derecha y tienen razón. Lo cual no lo convierte en menos... en un proyecto menos legitimado, porque esto es la política. En esto consiste la política. Y cuando se habla de la igualdad y del discurso socialista, yo entiendo perfectamente lo que dice Emiliano García Paje, porque desde la ortodoxia es verdad que la igualdad, la redistribución, la manera en la que los territorios se entienden unos con otros, pero claro, desde un punto de vista también muy clásico. Yo comprendo que si tienes una visión de España desde la perspectiva más centralista, pues probablemente esta aproximación para un socialista sea muy difícil de digerir. Hay que decir que además entra en pleno calendario electoral. Las comunidades autónomas no se están revelando exclusivamente, sino porque es difícil de explicar. Pero aquí hay un asunto que, digo, si lo elevamos exclusivamente a un debate retórico, que es lo que hace el Partido Popular, esto rompe la igualdad. No. La igualdad no es que todos aporten lo mismo. La igualdad es que reciban los mismos servicios. No puede ser que una comunidad autónoma que aporta una cantidad significativamente superior de recursos esté en tercera categoría, por ejemplo, en inversiones de las cercanías. Entonces, que tengas acceso a los mismos recursos es también una forma de igualdad. La cuestión es si puedes garantizar que una persona de la tercera edad en Barcelona reciba los mismos recursos que en Madrid o que en Extremadura. Y cuando se habla de igualdad, digo, hablemos de dumping fiscal, que es el que hace Madrid, por ejemplo, frente a las dos Castillas, cuando hablamos de patrimonio, por ejemplo. Ahí también se rompe el principio de igualdad. Pero este no es un debate sobre la igualdad. Este es un debate sobre la posición de poder que tiene Cataluña para negociar en un momento en el que, cuidado, se negocia una propuesta y que muy probablemente no saldrá adelante. Ahora, si esto garantiza que salgan adelante, además, gracias a esto, unos presupuestos generales, que se mejoren las pensiones, ni tan mal. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Primera victoria de Matarazzo. Yago de Vega, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Pero cómo ha sido eso? ¿En el último segundo? Te veo, Por lo que sea. Ha habido un momento que ibas a tener una cara un poquito más complicada. Sí, se nos había torcido. Sí. Bueno, hay que contar que ha ganado la Real Sociedad en el primer partido de la 19ª jornada, lo que es lo mismo, la última jornada de la primera vuelta. Ha ganado el Coliseum al Getafe 1-2. Se había adelantado la Real, que no estaba haciendo mal partido, gol de Brais Méndez, pero en el minuto 90 Juanmi hacía ese 1-1 que parecía definitivo, y en el 96, prácticamente la última jugada del partido, Aramburu ha hecho ese 1-2 que hace respirar a la Real Sociedad, a los aficionados de la Real Sociedad, porque se alejan un poquito de la zona complicada de la clasificación. Y como tú decías, primera victoria de Matarazzo fuera de casa, además. Así que, bueno, la Real Sociedad ahora mismo situada, 10ª clasificada, 21 puntos, 5 por encima del descenso, y está ahora mismo empatado con el Getafe, que tiene exactamente la misma puntuación justo por detrás. Así que se ha quedado un buen fin de semana, ¿no? Gran fin de semana por delante. Además, vamos a estar en Arabia Saudí en la previa del partido del domingo entre el Barcelona y el Real Madrid. Hay que contar que ya está Kylian Mbappé en Jeddah, donde se va a disputar esa final, y va a ser probablemente titular en ese partido. Te escuchamos ahora, Hasta Yago. luego, Adiós. Y la ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ropa de abrigo de pleno invierno, porque van a bajar las temperaturas. También el viento reducirá su intensidad y el factor que tiene de aumentar la sensación de frío. Pero vaya, vamos a tener valores propios para las fechas, a pesar de que en general va a hacer mucho sol, sobre todo el domingo. Heladas generalizadas en el interior durante las noches, máximas de 10 a 15 grados. Pero cuidado en las inmediatas horas todavía con el viento muy fuerte en el Cantábrico, también en los Pirineos
Pirineos y en todo el Mediterráneo. Irá aflojando a lo largo de mañana, y la nevada, así como los chubascos, descargan y descargarán con fuerza esta mañana al mediodía en Cantabria, el País Vasco, norte de Burgos, La Rioja y Navarra. Y la nevada está siendo y va a ser también intensa y persistente en todas las cotas de los Pirineos. Mucha precaución si tenéis que desplazaros, porque es bastante complicado ahora mismo, pero también durante el fin de semana mucha precaución en actividades de alta montaña. Hasta mañana, hasta el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Termina la semana en la que el gobierno y la Iglesia Católica han firmado un acuerdo para que la Iglesia pague indemnizaciones a aquellas víctimas de la pederastia en la propia Iglesia que ya no puedan recurrir a la justicia ordinaria porque haya prescrito ya el caso o porque el abusador esté muerto. El defensor del pueblo va a decidir qué indemnización le corresponde a cada víctima, y la Iglesia se compromete a acatarlo y pagar. O sea, podrá recurrirlo durante el trámite y demás, pero al final la última palabra la va a tener el defensor del pueblo, y la Iglesia por escrito se ha comprometido a acatarlo y a apoquinar. Esta mañana en Hoy por Hoy, el ministro Félix Bolaños, que es el responsable de esta negociación por parte del Gobierno, ha dado datos interesantes de cómo ha sido el proceso, de cómo algunos sectores dentro de la Iglesia han intentado frenarlo todo lo que han podido. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. 2 años de negociaciones dan para muchos altibajos, y esta ha tenido quizá más bajos que altos. Pasó con el Valle de los Caídos, con el acuerdo para la resignificación. Ese acuerdo se cerró en Roma, en el Vaticano, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin. A la Iglesia española no le quedó otra que acatarlo, a pesar de la fuerte disensión interna dentro de la conferencia episcopal. Ahora la historia se ha repetido casi al milímetro. Lo ha reconocido el propio ministro Bolaños esta mañana en la SER. Tengo la sensación de que la Santa Sede ha empujado, ha impulsado el acuerdo. Tengo la sensación de que la Iglesia española, por supuesto, ha firmado el acuerdo y ha pasado por la valoración y la conformidad de sus órganos de gobierno, pero también tengo la sensación que el entusiasmo de algunos obispos en España no es máximo por este acuerdo. El papel de la Santa Sede, otra vez clave para llegar a un acuerdo que es histórico, porque por primera vez en el mundo la Iglesia asumirá las indemnizaciones a las víctimas de abusos, indemnizaciones que decidirá el Estado. Se ha firmado un acuerdo bajo unas presiones tremendas. Este es el obispo de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, el que habla de presiones tremendas y el que da la razón al gobierno cuando Bolaños habla de esa parte de la Iglesia que rechaza este acuerdo. El gobierno ha dejado patente que no busca el bien de las víctimas por abusos sexuales, sino que busca una batalla por el relato. El caso es que 24 horas después del acuerdo, hoy la Iglesia española confirma la visita del Papa a nuestro país. ¿Qué os sugiere este acuerdo? Y bueno, lo que vamos conociendo, los términos de cómo ha sido la negociación. El acuerdo en sí, Víctor, empieza por ti. Pues para mí ha sido una muy buena noticia, Aimar. Y luego, aquí está María Eugenia, yo creo que es uno de estos ejemplos de experimentalismo jurídico, porque era muy difícil encontrar un mecanismo, una vez prescritos los delitos, que diera ciertas garantías a las víctimas y que además hiciera descansar, en último término, la responsabilidad patrimonial para indemnizarlo en la Iglesia con una garantía estatal. Y el que esté el Defensor del Pueblo como institución de mediador y, en último caso, de órgano decisorio, pues a mí me da ciertas garantías. Yo creo que el Defensor del Pueblo español es un organismo al que encomendamos menos tareas que las que deberíamos y que tiene un buen gabinete técnico. Y en ese sentido ofrece ciertas garantías de que este modelo de indemnización, que además es un modelo de investigación, pueda funcionar. Y además es que era una situación de tal injusticia que era absolutamente obligado moralmente, tanto para la Iglesia como para el Estado español, llegar a este acuerdo. Yo creo que lo podemos, por lo menos yo, lo recibo muy bien. Pues no sé si me toca hablar a mí o no, Aimar, pero sí, le doy. Sí, yo estoy de acuerdo aquí con Víctor. Esto ha sido un paso histórico y moralmente yo creo que imprescindible. En casos en los que los agresores habían fallecido, eran casos ya prescritos y que no podían resolverse en vía penal, pero que requerían un reconocimiento oficial y una compensación y unas garantías de no repetición, ¿no? También es importante porque la Iglesia española acepta aquí pues un marco
externo de control, ¿no? Y el reconocimiento explícito de una responsabilidad institucional, aunque a algunos les pese, ¿no? Se acabó aquello de negar, minimizar y encubrir los miles y miles de casos. Y también es importante, por lo que dice Víctor, de poner en valor el papel del defensor y su equipo técnico, poner en valor también las investigaciones periodísticas que han sacado a la luz tantísimos casos y el giro internacional pues hacia la imprescriptibilidad de la pederastia, ¿no? Ahí hay que hacer avances en la responsabilidad civil y moral porque estos delitos no deberían prescribir, la verdad. También habrá que ver los baremos de indemnización, habrá que ver los procedimientos para que no sean revictimizadores, el acompañamiento psicológico, el jurídico y después, bueno, en qué medida esto provoca un cambio en la cultura de la Iglesia católica, ¿no? Que yo creo que si se opone a esto por activa o por pasiva, pues yo creo que va a abrir ahí un melón y se va a empezar a discutir muy seriamente su estatus y su financiación pública. Yo creo que ha hecho bien, de manera práctica e inteligente, en colaborar a pesar de las resistencias que son evidentes y, bueno, pues estamos hablando de unos señores que hace 2 días estaban pidiendo que hubiera elecciones y que cayera el gobierno de Sánchez, ¿no? Y en este momento, pues no les ha quedado más remedio que llegar a un acuerdo de estas características. Hay también el Papa, que yo creo que ha tenido, bueno, pues una labor importante, pues es que es un referente, ¿no? en este sentido, y lo fue también Francisco, ¿no? Ahí hemos tenido suerte con el Vaticano, la verdad. Que en el acuerdo se incluyan casos prescritos e incluso algunos cuyo victimario haya fallecido es extraordinariamente relevante. Yo creo que hay una cara y una cruz. Hay una victoria evidente, que la Conferencia Episcopal haya tenido que reconocer públicamente, que acepta, en casos incluso prescritos, su responsabilidad, pese a las reticencias, porque que hagan esta exposición pública de reticencias dice muy poco en favor de la Iglesia Católica en España. Que hayan tenido que recibir presiones directas del Vaticano, creo que había algunas amenazas incluso de que podían acabar tirando contra su patrimonio. Claro, luego, que el Estado no ponga un duro es una indiscutible buena noticia, porque es la aceptación de una responsabilidad. Y no la colegiación de la responsabilidad, o sea, todo lo tendrá que pagar la Iglesia Católica. Claro, en la cruz está, dicen las asociaciones, no son cantidades muy importantes en el baremo, en otros países europeos son más altas, en otros lugares del mundo son más altas, la responsabilidad ha sido mayor. De alguna manera pagas por acallar la conciencia. A la Iglesia Católica esto le quemaban las manos, desde hace décadas además. Tampoco hay un reconocimiento público, no van a hacer actos de reconocimiento en las catedrales. De alguna manera se compra ese silencio, se pasa la página. Claro, 100.000 euros probablemente para una víctima pues sea insuficiente, porque el dolor de una víctima en una situación de estas que te... No van a ser ni 100.000. Y no serán 100.000, porque es el mayor de los casos en la parte más alta. Suerte, con muchos pero probablemente ninguna cifra sería suficiente. Pero creo que el acto de reconocimiento público y el hecho de la obligatoriedad de tener que financiarlo al 100% y que el Estado sea, y además como Estado aconfesional creo que es bastante relevante, sea el que tutele que se cumpla esto, creo que es una noticia muy positiva. Hay una noticia que está pasando desapercibida, es lo que ha hecho hoy Elon Musk, intentando limitar ligeramente el uso de esa herramienta de inteligencia artificial que tienen integrada en X, lo que antes era Twitter. Es una herramienta de inteligencia artificial que se llama Grok, al que en los últimos días había puesto de moda que la gente le pudiera pedir a Grok que le generara una imagen de otra persona desnuda o en bikini y gratis además, y Grok cogía y lo hacía, y además de forma muy realista. Y entonces la red se ha inundado en los últimos días de imágenes de personas en bolas, imágenes pornográficas de gente que no había dado su consentimiento, obviamente, para que le desnudaran y para que le humillaran así, con una simulación tan perfecta delante de todo el mundo. Bien, esto ha generado un escándalo enorme, porque es la última forma de violencia contra las personas, de violencia machista en el caso de las mujeres, y a raíz de las peticiones de distintos gobiernos, entre ellos el español, para que se controlara esto, porque es delito
hacer algo así. Había una herramienta de inteligencia artificial a manos de todo el mundo que estaba haciendo algo así. Bueno, pues a raíz de eso, lo que ha hecho Elon Musk ha sido coger y decir, no, a partir de hoy solo lo van a poder pedir, los desnudos solo los van a poder pedir los usuarios que paguen, los usuarios de pago, los usuarios que tienen el check y que pagan, solo lo van a poder. ¿Por qué? Porque ellos teóricamente ya meten su nombre y sus métodos de pago y por lo tanto estaría identificada la persona que le está pidiendo algo delictivo a Grok, a esa herramienta de inteligencia artificial. Resumiendo, que quienes pagan Twitter van a poder seguir pidiéndole a Twitter que les desnude a otras personas. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, aunque la mayoría de los usuarios ya no puede generar este tipo de contenido, lo cierto es que Grok sí permite hasta ahora generar o modificar imágenes sexualizadas e incluso de menores a sus usuarios premium, los que pagan a partir de 8 euros al mes. Ha sido un movimiento polémico en medio de otra gran polémica porque llega después de la avalancha de desnudos circulando por esa red social. Se coge una foto, se pide a la inteligencia artificial de X que desnude, por ejemplo, a una persona, que la ponga en bikini o que cambie sus posturas, y esa fotografía no consentida circula abiertamente en esa red social. Elon Musk, el gran abanderado de la libertad de expresión, coloca la responsabilidad en los usuarios que generan ese contenido, y eso es justo lo contrario que dicen las autoridades europeas. This is not spicy, this is illegal, this is appalling, this is disgusting. Que calificando estas fotografías de asquerosas e ilegales, están a punto de abrir una investigación a X por incumplir la ley de servicios digitales y podrían llegar a prohibirla en caso de que no realice cambios. Es increíble, Berlín, cómo estamos enfrentándonos en directo y a pasos acelerados a debates que van a definir nuestro mundo del futuro, hasta qué punto somos ya capaces de controlar el uso de herramientas técnicamente tan poderosas, potencialmente tan arrasadoras de muchísimos derechos, como en este caso el derecho de la intimidad y el de la propia imagen. Estamos ante armas de destrucción reputacional. Creo que estamos asistiendo. Cosas, es que ¿no? El desafío que plantea la inteligencia artificial es tan extraordinario, la velocidad a la que está sucediendo además, porque yo no recuerdo un fenómeno parecido desde el nacimiento de Internet, que cada día presentaba una innovación, pero es que en el caso de la inteligencia artificial evoluciona a tal velocidad. Ayer conocimos que China ha presentado una nueva inteligencia artificial que permite clonar las voces con 3 segundos. Una clonación prácticamente perfecta con todos los acentos y todas las inflexiones de voz. Con 3 segundos. Si le das 30 segundos, la locución es perfecta. Imaginaos lo que plantea esto para mensajes en WhatsApp, para llamadas falsas, para a tiempo real. El cambio de paradigma tan extraordinario que va a suponer entre la verdad y la mentira, lo que conocíamos como además los identificadores de la realidad, que eran la imagen, la voz, la huella dactilar, las huellas de la propia morfología del rostro, todo eso ha salido dinamitado. Los usuarios envían voluntariamente miles de fotos cada día que permiten, por ejemplo, hacer un escáner facial con una simplicidad absoluta. Es decir, antes entrar de forma biométrica en un edificio de alta seguridad era prácticamente una garantía, sí. Ahora no. Probablemente tu rostro, el mío, el del 90% de los usuarios que escuchan este programa y que tengan cuentas en Instagram, en sus rostros, sus gestos, están tan perfectamente catalogados que imitar los movimientos. Y si lo que estamos viendo no es más que el huevo del nacimiento en una evolución que se ha producido en 4 años, lo que vamos a asistir en los próximos 10, pues va a hacer que toda la realidad se tenga que replantear. Pero el problema de Grok, más allá de la inmoralidad, de la acción, de limitarlo solo a los que pagan, que por otra parte es verdad que los identifica y si denuncias con esa imagen puedes llegar al verdadero autor, pero una vez difundida ya da igual, porque es muy difícil además una vez se difunde. Pero más allá de eso es que cualquier inteligencia artificial se puede llevar a local instalándola en tu propio ordenador. Ni siquiera vas a necesitar a Grok. Es que tú puedes descargar hoy una inteligencia artificial, darle tus prompts, tus baremos, tu estructura e instalarla en tu propio PC. Así que el control probablemente es imposible. Y a partir de ahí, ¿cómo resolvemos este dilema? Víctor. Sí, aquí lo que se da también es un problema de soberanía digital,
porque es evidente que con la Ley de Servicios Digitales Europea en la mano, con la propia Ley de Protección de Datos, el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, pero además con la jurisprudencia sobre el derecho a la intimidad de la propia imagen de cualquier país de nuestro entorno jurídico, que ese tipo de usos de la inteligencia artificial es contrario a los derechos a la propia imagen, incluso a la integridad moral en muchos casos. Lo difícil aquí es que el derecho sea eficaz, porque la intención de las grandes plataformas digitales es ser ordenamientos jurídicos autónomos, como si fuera el ordenamiento jurídico de un Estado. Yo recuerdo una frase de Zuckerberg cuando tomó posesión Trump, que pidió ayuda a Trump para que evitara que se aplicara la regulación europea, que dijo: comprenda que gobernar Meta es más parecido a gobernar un Estado que una empresa. Y aquí cumple el derecho Elon Musk como si fuera un regalo magnánimo, ¿no?, que nos hace a los europeos, y lo difícil, bueno, pues es qué resoluciones judiciales nos encontremos de aquí a unos años y procedimientos sancionatorios de la Comisión Europea que realmente demuestren que nuestro derecho es efectivo, que es lo que está por ver. Y como ha dicho Fernando, pues hay que tener una cierta dosis de optimismo para pensar que el derecho puede coger el ritmo de la innovación tecnológica, porque esto va demasiado rápido, ¿no? Sí, es un mundo gobernado por CEOs, ¿no? Ya lo dicen los de la neorreacción, que son los que acompañan filosóficamente, ideológicamente a estos personajes, ¿no? En realidad lo que ha hecho Musk pues es nada. O sea, eso es un parche que no soluciona ningún problema, ni para el usuario, ni desde luego para las víctimas. El problema es que parece que Grok ya se lanzó deliberadamente con menos filtros éticos, que es una IA totalmente descontrolada. X es una de las pocas grandes plataformas que permiten pornografía explícita. Y bueno, ese problema no se ataja de ninguna manera, ¿no? Pagar o no pagar, o poder o no identificar al usuario, pues en realidad si el derecho no funciona, como acaba de decir Víctor, y no se aplican sanciones, de poco sirve, ¿no? Ahí lo único es que la víctima, bueno, sí, puede recurrir por lesión a su honor y a su imagen. Incluso se podría llegar a hablar de pornografía infantil. Parece que la ministra ha recurrido a la Fiscalía General del Estado para que investigue este caso, ¿no?, diciendo que puede haber un presunto delito de difusión de material de violencia sexual contra la infancia. Bueno, ese tipo de cosas pueden tener más o menos un recorrido, pero como ya decía Fernando, para entonces el mal pues ya está hecho, ¿no? Estas advertencias... Pero en este caso, ¿quién comete el delito? ¿El que le pide a...? El usuario. El usuario. Y la plataforma que crea la imagen de la niña desnuda. La plataforma desnuda, se está blindando jurídicamente. Yo creo que lo que ha pretendido, si no me equivoco, más que yo creo que es blindarse jurídicamente, ¿no? Pero blindar a la plataforma. El usuario yo creo que es el que... Pero tiene responsabilidad patrimonial. Hombre, claro, la plataforma. Sí, pero a los efectos del honor y la propia imagen de la víctima, yo creo que es el usuario. Sí, el riesgo de esto es que detrás de la creación de esa imagen puede estar un chaval de 15 años y la difusión ser devastadora entre cientos de miles de personas. Claro. Probablemente ni siquiera nace con el objeto de damnificar con esa contundencia o con ese desgarro a la víctima. El problema es que miles de personas pueden facilitar que todo eso suceda. ¿Cómo perseguir? Porque el alojamiento de esas imágenes, la difusión, la redifusión de la propia imagen, el propio retuiteo podría ser considerado un delito. La cuestión es que llega un momento que la persecución de ese delito se hace técnicamente imposible, porque puede afectar a miles de personas, porque puede haber el hecho de alojarlo en el propio ordenador, que simplemente por pasar por delante de la imagen, por abrir la cuenta de Twitter, ya queda la imagen alojada en tu ordenador en la propia caché. Eso tiene consideración de delito. ¿Cómo persigues esto, Víctor? Pero por ejemplo, ahora con la nueva regulación europea, las grandes plataformas tienen la obligación de perseguir cualquier riesgo sistémico a los derechos. Y si no lo hacen, se exponen a multas que van hasta el 5% de su facturación en el espacio de la Unión, que las puede aplicar la Comisión Europea. Esto ha sido un riesgo sistémico. Esto ha sido la introducción de una plataforma de una inteligencia artificial que ha permitido durante días atentar a los derechos. Y han tenido alertas fiables.
porque se comunicó a X lo que estaba sucediendo. La cuestión es si vamos a poder hacer efectivo el derecho de la Unión Europea. Y luego, claro, mira, hay un caso, lo cuento muy rápido porque para que veamos que esto va a llegar a un punto en el que el derecho tiene que reaccionar. En Estados Unidos ahora hay un proceso ante la Corte Suprema que es el siguiente. En Estados Unidos, en principio, las plataformas no tienen ninguna responsabilidad por cualquier daño que se haya producido por el uso que hacen los usuarios de la misma. Pero una niña, siguiendo retos en TikTok, se puso una bolsa en la cabeza para ver cuánto aguantaba. Y la niña ha muerto. Sí, murió. Además. La niña ha muerto. Entonces, y ahí vamos a ver hasta qué punto la propia Corte Suprema norteamericana, porque recomendaba el algoritmo de TikTok que participase en ese tipo de retos. Y hasta qué punto se mantiene esta jurisprudencia en Estados Unidos, que es muy importante que no se mantenga. Porque como importamos la tecnología, importamos la regulación de Estados Unidos. Que haya un giro ahí sería muy importante. Y yo creo que es básico que el derecho a la Unión Europea, por lo menos, se intente hacer eficaz en litigios estratégicos claves. Bueno, señores, nos vamos. Víctor Vázquez, María Eugenia Rodríguez Palop, Fernando Berlín, un abrazo, amigos. Disfrutad mucho del fin de semana. Buenas noches. Y ustedes lo mismo, que disfruten del fin de, que descansen un montón y que nos encontramos aquí el lunes en Hora 25. Un abrazo, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.